el equipo número 3, nos tocó el problema 2. El problema 2 nos dice que se ha estudiado diversos tipos de motores que generan bajos niveles de contaminación, pues no usan gasolina. También se han sugerido la utilización de gases comprimidos como fuente de energía para impulsar los vehículos. Al efectuarse una prueba se quemaron 20 libras de combustible C2H4 en presencia de aire. Entonces la reacción que tenemos es C2H4 en forma gas más oxígeno en forma de gas, y eso nos va a dar como resultado dióxido de carbono más agua. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Entonces ponemos aquí 3 y aquí un 2 y ya nos da la balanceada. Tenemos 2 carbonos, 4 hidrógenos, 6 oxígenos, 2 por 2, 4, más 2, 6. Ahora nos dice el problema que se quemaron 20 libras de combustible. De esta cantidad entonces se quemaron 20 libras. Entonces nos dice que hay presencia de aire. Entonces la mezcla del aire que nos dan, nos dan que es oxígeno con nitrógeno y nos dan su porcentaje en mol, el cual nos dice que es 21 y 79. Entonces nosotros sabemos que una libra, vamos a pasar todas las unidades a gramos. Entonces nosotros sabemos que una libra equivale a 454 gramos. Entonces tenemos 20 libras. Entonces ¿cuánto nos va a dar? Nos dan que son 9080 gramos. Entonces tenemos en realidad, tenemos en gramos 9080. Luego sacamos la masa molecular de cada uno de los componentes, que en este caso sería 28 gramos, 96 gramos, 88 gramos y 36 gramos. Entonces nos dice que se quemaron las 20 libras de C2H4. Entonces solo hacemos como una regla de 3. Entonces si necesitamos 28 gramos para que se quemen 96 gramos de oxígeno, si tengo 9080 gramos, ¿cuánto obtendré? Entonces lo único que hacemos es la reacción así como, nos suponemos que aquí fuera una X, entonces vamos a poner que X va a ser igual a 9080 gramos de C2H4 sobre 28 gramos de C2H4 por 96 gramos de oxígeno. Entonces aquí X nos va a dar que va a ser 31.131.43 gramos. Esto obtenemos de oxígeno. Entonces aquí ponemos que son 31.131.43 gramos. Necesitamos esta cantidad para que se quemen 9080 gramos de C2H4. Pero el problema también nos dice que existe un exceso del aire, por lo tanto hacemos una regla de 3. Lo mismo, entonces tenemos que si 31.134 de oxígeno viene siendo el 100%, ¿cuánto será el 35%? Que es el exceso que tenemos. Eso nos da que son 10.896. Entonces en realidad la cantidad que tenemos de oxígeno son 42.027.43 gramos. Esto es la cantidad que en realidad tenemos de oxígeno. Entonces, para sacar la masa del N2, lo único que hacemos es que, como el porcentaje mol es lo mismo, nomás le sacamos de X y podemos conseguir de ahí.
Entonces como si tuviéramos 0.21 y 0.79. Luego la masa molecular de cada uno la conocemos. Masa molecular de cada uno sería 32 y 28. y 28. Luego, bueno, este lo voy a quitar. Luego podemos sacar su masa ahí. Nosotros tenemos la masa del oxígeno, que en este caso serían 42.027.43 gramos. Y luego, para sacar solo conocemos ese dato de la masa, porque no podemos sacar el N todavía. Entonces, NI, podemos conocer su N parcial del oxígeno, que en este caso, la NI del oxígeno solo sería la masa I entre la masa molecular, entonces nos daría 13,36. Entonces conocemos un NI y podemos sacar por lo tanto la masa total, el NI total, que en este caso sería mi NI total sería igual a mi NI del oxígeno entre mi XI del oxígeno, y eso nos va a dar la N total. Entonces eso nos va a dar que es 6.254.1 mol de la N total. Entonces para sacar la NI parcial del N2, lo único que vamos a hacer es XI del N2, que la conocemos, por la N total, y eso nos va a dar el NI. Entonces nos va a dar que son 4.940.74. Entonces conociendo su NI podemos sacar la masa de I, que en este caso sería la NI del N2 es igual a, bueno, masa I del N2 sobre la masa molecular I del N2, y de aquí despejamos. Entonces conocemos la masa molecular I del N2 o la NI del N2, eso nos va a dar la masa I del N2. Entonces nos da de masa que es 138.340.74. Entonces ya sacamos cuánto hay de N2. Entonces nos pregunta que saquemos la combustión del porcentaje en mol y el porcentaje en peso con una eficiencia. Entonces tenemos una eficiencia del 80%. Entonces, voy a borrar esto. Entonces nos dice que tenemos una eficiencia. Entonces nuestra base de cálculos va a ser el C2H4, porque es el que se acabó de... es el reactivo limitante. Entonces hacemos lo mismo para sacar cuánto necesitaríamos en cada uno de esos. Entonces igual se hace lo mismo, una regla de 3, en 28 necesito 88 gramos, con 9080 cuánto nos va a dar. Entonces eso nos da que tenemos 28.537.14 gramos de CO2, pero este es un cálculo teórico. Y luego también sacamos el del agua, y eso nos va a dar que vamos a tener 11.674.29, pero eso también es un cálculo teórico. Entonces nos pregunta la composición resultante de la combustión. Entonces aquí vamos a tener diferentes compuestos. Entonces los diferentes compuestos son los que nos dan en la reacción
que en este caso sería el CO2, el agua, el N2 no reaccionó, entonces se pasa igual, y tenemos un exceso de oxígeno, entonces también se va a liberar oxígeno. Entonces conocemos la masa molecular y de cada uno de ellos. En este caso del CO2 sería 44, 18, sería 28 y 32. Entonces la masa ahí en teoría debería ser esta, pero como es teórico se saca de la fórmula que el porcentaje de eficiencia es igual al porcentaje, es igual a lo experimental sobre lo teórico por 100. Entonces el teórico lo conocemos, lo despejamos. Tenemos que del teórico, para en este caso del CO2 sería 28.537.14 por el 80% de eficiencia y todo sobre 100. Eso nos daría el experimental del CO2. Entonces ya eso nos va a dar la masa. Entonces la masa que obtenemos es de 22.829.712. Y se hace lo mismo con el agua, y en el agua nos da que es 9.339.432. El nitrógeno no tuvo ninguna reacción, por lo tanto su masa pasa igual. Entonces tenemos de masa 340.74. Entonces del oxígeno obtuvimos que 31.000 son necesarios para quemar 80. Entonces su diferencia de estos nos va a dar la masa que resulta del compuesto. Entonces nos da que son 10.896. Ya conociendo su masa, podemos conocer su número de moles. Entonces vamos a obtener que NI de cada uno de los compuestos va a ser el NI del dióxido de carbono. En este caso sería 518.86. Del agua nos da la misma composición, 518.86. Del nitrógeno nos da 4.940.74. Y del oxígeno nos da 340.5. Entonces nuestra N total sería igual a la suma de todas las N parciales, que en este caso sería 6.318.96. Entonces podemos sacar XI. XI viene dada de NI entre mi N total. Entonces hacemos los cálculos, hacemos N 518.86 entre 6.318.96. Entonces XI nos da en el primero 0.085, en el otro nos da lo mismo, en el del nitrógeno nos da 0.78 y en el oxígeno nos da 0.05, y en total de XI, bueno, en total nos da 1. Entonces nos pide que saquemos el porcentaje mol y el porcentaje en peso de cada uno. Entonces el porcentaje mol es igual a XI por 100. Entonces solo hacemos 0.085 por 100, entonces nos daría que es 8.5, 8.5, 78 y 5. Entonces en total nos da el 100%. Luego nos pregunta que sacamos el porcentaje en peso, el cual el porcentaje en peso es igual a mi masa I entre mi masa total por 100. Entonces la masa la tenemos aquí, entonces sacamos su masa total. Su masa total vendría siendo la suma de cada una de las masas, que en este caso
la masa total sería 181.405.86. Entonces hacemos la fórmula y nos daría que cada uno de los compuestos nos da que es el 13%, el 5%, el 76% y un 6%. Y en total nos da el 100% del porcentaje de peso. Y eso es todo el problema.